Los grupos de oración del Padre Pío nacen seguramente de la experiencia del mismo Padre Pío, el cual fue un hombre de oración. Como el primer biógrafo de San Francisco afirmó que San Francisco no era un hombre que oraba, sino un hombre hecho oración. Lo mismo podemos afirmar del Padre Pío. Era un hombre que realmente vivía de la oración. Y los fieles, los hijos espirituales, penitentes o, digamos, dirigidos por el Padre Pío, sentían esa necesidad de ellos también orar, viendo el ejemplo que el Padre Pío les daba. Así nacen un poco estos grupos que el Padre Pío fue formando, sobre todo la Orden Franciscana Tercera, que el Padre Pío amaba tanto y que promovió en todos los lugares donde vivió y sobre todo en San Giovanni Rotondo. Pero el verdadero nacimiento de los grupos remonta al 1947, cuando el Papa Pío XII hizo un llamado a los cristianos, los católicos, para que se unieran en oración en común para pedir por la reconstrucción moral de la humanidad, que salía muy maltrecha después de la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de los valores, la crisis de la fe, se hablaba de la muerte de Dios, había una decadencia moral muy marcada. El Papa invitó a los cristianos a unirse para orar en común y para luego, lógicamente, dar testimonio de la caridad de Cristo. Así el Padre Pío, sintiendo este llamado del Papa Pío XII, lanzó él también un llamado a sus hijos espirituales, invitándolos a unirse en oración por las necesidades de la Iglesia, del mundo, y así él quiso estos grupos en una forma muy simple, sin grandes estructuras ni burocracia, sino grupos de laicos en general, también pueden haber religiosos o sacerdotes, que se unen a orar en común bajo la dirección espiritual de un sacerdote que tiene que ser nombrado por el obispo y también de un jefe del grupo, de un animador del grupo laico que acompaña este camino. El grupo se une esencialmente para orar el Santo Rosario, la adoración, la hora de adoración, otras iniciativas de oración, pero también para hacer un camino de formación, crecer y conocer mejor, profundizar la fe cristiana, conocer mejor el magisterio, las enseñanzas de la Iglesia y, lógicamente, también profundizar en la espiritualidad franciscana, porque la espiritualidad de los grupos de oración del Padre Pío es profundamente franciscana, en cuanto el Padre Pío era un hijo de San Francisco de Asís y quiso que sus grupos se inspiraran a la espiritualidad de San Francisco. O sea que los grupos de oración profundizan también en la doctrina, en las enseñanzas, en los escritos del Padre Pío, y también tienen alguna actividad seguramente de caridad, de solidaridad, sobre todo lo que el Padre Pío llamaba el alivio del sufrimiento, hacerse cercanos a los enfermos, a los pobres, a las personas que necesitan una palabra de aliento, de ayuda. Hoy la sociedad sabemos cuánta necesidad tiene de esa cercanía de los cristianos. El Papa Francisco nos exhorta también a esto. Así que los grupos de oración tienen que ejercitar ese ministerio del consuelo, del amor, de la ayuda a los pobres, a los enfermos, a los más necesitados. Todo eso que surge de la oración, cuando la oración es sincera y cuando realmente nos va formando a dar testimonio de la caridad de Cristo. Una invitación: quien quiera participar en los grupos de oración, están invitados a acercarse a una fraternidad de los capuchinos, la más cercana que encuentren, para así tener más información y al mismo tiempo poder adherirse o integrar a un grupo de oración del Padre Pío.